Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien cuando vean este video. Hoy he querido venirles a compartir unas reflexiones sobre el perdón. Esto surge a partir de que leo yo un post que hablaba sobre el perdón y decían que cuando uno perdonaba, liberaba a la otra persona. Que mientras uno no perdonaba, de alguna forma quedaba sujeta con la persona, en este caso, que había ejercido un daño. A grandes rasgos eso es de lo que hablaba el post. Y me pareció muy interesante. Eh, me dejó muy reflexivo, la verdad. Y entonces ahora quiero elaborar un poquito sobre este tema. ¿El perdón es una estrategia para lograr algo? ¿Es un objetivo a seguir? ¿O es una consecuencia? Esa es la reflexión que quiero elaborar el día de hoy. Y para esto, por supuesto, es una reflexión solamente como para cuestionarlo. Yo estoy partiendo de dos aspectos de conocimiento específicos, que son por un lado la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y por otro lado las prácticas narrativas de Michael White y David Epson. Yo estoy partiendo desde ahí porque eso es lo que utilizo yo para cuando hago acompañamientos, también lo que utilizo un poquito como base a la construcción de mis talleres. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente desde mi perspectiva personal, a través de esos marcos de conocimiento, es desde donde quiero hablarles de esto. Bueno, pensando el perdón como una estrategia, es un poquito como lo que decía la imagen, ¿no? Si yo te perdono, te libero. Y me libero de las sensaciones. Esto va un poquito, a mí me hizo un poquito de ruido porque me pareció que tendía hacia los juicios moralistas, ¿no? Como un poquito como que es un mandato, este perdón me suena como a un mandato, como a una idea de que deberías de perdonar. Y bueno, evidentemente hablan de que hay un beneficio de perdonar. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos como una estrategia? Es decir, decimos, bueno, ahora lo que voy a hacer es perdonar porque eso me va a dar algo. Es decir, tranquilidad o lo que sea. Yo me da la impresión de que a partir de ahí, pues empiezo a dejar de lado mis necesidades. Porque aunque parece que sigue un objetivo, de alguna forma yo dejo de lado el impacto que el otro tuvo en mí, dejo de lado mis sentimientos con relación a la situación y me enfoco en la estrategia, es decir, me enfoco en el perdón como una estrategia. No me suena mal, pero sí me preocupa un poquito que cuando hacemos esto aceleramos el proceso, ¿no? Como de, bueno, ya, lo que tengo que hacer es perdonar. Imagínense que acaba de ocurrir una cuestión que nos duele, que nos lastima, que nos impacta. Y entonces yo digo, no, es que yo debería de ser sumamente espiritual, yo debería de ser más maduro, cualquier calificativo que nos queramos dar y decimos, entonces te perdono. No estamos a lo mejor ahí acelerando un poquito el proceso, no estamos a lo mejor dejando de lado nuestras emociones, dejando de lado el impacto, ni siquiera a lo mejor nos permitimos reconocer el impacto que lo que el otro hizo tuvo en nosotros. Ese es para mí en donde se encuentra el perdón como estrategia, en donde puede no ser a lo mejor eh, una lectura que de alguna forma nos permita reconocer nuestras emociones y nos permita procesarlas. Por ahí escuché que hablan de esta idea de nunca aceleres el perdón, nunca apresures el perdón. Tómate tu tiempo, reconoce que hubo un impacto, reconoce qué sensaciones, pero sobre todo para mí, desde mi perspectiva, tomarse el tiempo para perdonar, tomarse el tiempo dentro de las cosas que nos impactan, nos permite conocer qué es valioso para nosotros. Esas cosas que nos impactaron, esas cosas que nos movieron, nos están hablando. Y nos están hablando específicamente de lo que nos importa. En un momento más volvemos a eso. La segunda parte es la idea de que sea un objetivo. Fíjense que esto es muy común, como en este mundo de los procesos psicológicos o de los procesos emocionales, cuando se abordan desde la idea de las fases, ¿no?
como un poquito como, no, primero es la ira, luego es el rencor, luego es la tristeza y al final es el perdón. Y entonces, de alguna forma uno se apresura, una vez más, se vincula con la idea de, es que, pues ya, ¿no? Ya debería de perdonar, perdonar es el objetivo final. Una vez que perdone, ya, todo va a estar bien. Esta perspectiva también nos lleva a no conectar, a conectar más con la idea del perdón que incluso con el otro y con nosotros mismos. También me da la impresión de que aquí tenemos el riesgo, una vez más, de cuando mi objetivo es perdonar y perdonar es el ámbito máximo o la expresión máxima de la superación, entonces a lo mejor me apresuro a perdonar. Y eso creo yo que nos puede llevar un poquito a este mundo de las relaciones, no solo de pareja, sino de cualquier tipo de relación, en las que podemos correr el riesgo de asumir conductas que nos son dolorosas y en esta estar apresurado por encontrar el objetivo de perdonar, no darnos la oportunidad de reconocer esos impactos y de tomar estrategias para que esos impactos no sigan ocurriendo. Se me ocurre que esto puede ser un lugar en el que, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo no tan dramático, ¿no? Un amigo hace algo que me es doloroso. Yo, en lugar de darme mi tiempo, digo, no, bueno, es mi amigo, tengo que perdonarlo, ese es el objetivo. Entonces acelero mi perdón. Y yo me quedo con ese dolor. Además, no reconocí qué fue lo que me dolió. Y sigo relacionándome con este amigo desde esta perspectiva y de alguna forma no me permití establecer condiciones de forma que esto que me dolió no vuelva a ocurrir. No me permití establecer estrategias, peticiones para que la otra persona pudiera ayudarme, si ese es el caso, a establecer condiciones para que eso que me es doloroso y que me es importante no vuelva a ocurrir. De eso nos está hablando el dolor y apresurar el perdón o ver el perdón como un objetivo creo que nos limita de escuchar nuestra voz interna, escuchar qué es lo que nos está diciendo. Es por ese lado en el que cuando vemos el perdón como un objetivo me preocupa, me parece que tal vez no sea un lugar que nos ofrezca demasiada riqueza a nuestro autoconocimiento. Y por supuesto siento que podemos tener este riesgo, por un lado, de caer en relaciones, o más bien de continuar en relaciones que nos son dolorosas, y por otro lado también de frustrarnos. Este tema de, es que no lo puedo perdonar, ¿no? Y ya lleva tantos años y no puedo perdonarlo, ¿no? Y de alguna forma esta frustración de, es que ¿por qué no puedo? Y es que debería de, si yo fuera alguien espiritual, maduro, una vez más, yo ya lo hubiera perdonado. Cuando lo vemos así termina siendo frustrante, terminamos desconectándonos de nosotros mismos y terminamos vinculándonos más con la idea del perdón que con lo que significa. Vamos a la última parte. ¿Qué pasa si el perdón es una consecuencia? Voy a decir a qué me refiero. Cuando hablo de una consecuencia estoy hablando de ocurren una serie de cosas y en algún momento ocurre el perdón. Es un acto, es una, pues sí, la consecuencia de una serie de cuestiones que yo elaboré. Esto me gustaría plantearlo desde el mundo de la comunicación no violenta. Cuando yo soy afectado por otro, en cualquier sentido, una de las cosas que haríamos desde ahí sería primero observar. Separar nuestros juicios de la observación. Observar qué es lo que nos impactó. Muy bien. Lo que yo observo es que la otra persona hizo tal, tal, tal. Observo eso y eso me provoca una emoción. ¿Ok? ¿Qué emoción me provoca? Me provoca ira, me provoca tristeza, me provoca decepción, me provoca... Muy bien. Reconozco a través de mi observación esto que me impactó. Observo mi sensación, mi emoción. ¿Qué emoción se desprende de esa observación? Y entonces, perdón, entonces yo reconozco que hay una necesidad insatisfecha. Esto es desde esa perspectiva. Entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad que no fue satisfecha cuando ocurrió esto? Pues a lo mejor fue algo que yo observé, que yo
lo que me hace sentir es tristeza, enojo, porque yo lo evalúo como una traición o había un acuerdo muy específico en el que eso sería una traición y fue una traición. Pensemos en una infidelidad. Muy claramente establecimos que en una relación monógama hubo una infidelidad y eso me habla, en primer lugar yo observo la infidelidad, eso me duele, me causa dolor. En segundo lugar observo que ese dolor me habla de mi necesidad de fidelidad. Incluso podemos ir más atrás, a lo mejor no es una necesidad de fidelidad, es una necesidad de justicia, es una necesidad de equidad, es una necesidad de, ahí ya cada quien reconocerá de qué necesidad le habla este aspecto. Y entonces a partir de ahí nosotros elaboramos estrategias. Una estrategia puede ser hablar con nuestra pareja, hacerle saber lo que sentimos, reconocer también qué es lo que el otro siente. Otra estrategia puede ser terminar la relación, separarme de mi pareja, alejarme, poner, en este sentido ponemos límites y eso nos lleva a satisfacer nuestra necesidad de justicia, tranquilidad, lo que sea que tengamos ahí. Estoy poniendo este ejemplo porque es un ejemplo, digamos, muy clásico en cuanto a esta sensación de perdonar, ¿no? O sea, ¿perdonarías a alguien que te es infiel? Es una pregunta recurrente. Por eso estoy poniendo este ejemplo. Eh, Fíjense cómo si yo elaboro esto desde la estrategia, entonces yo digo, es que si lo perdono vamos a seguir juntos. Pero, ¿dónde quedó mi necesidad insatisfecha? ¿Dónde quedó el dolor? ¿Dónde quedó el impacto que el otro tuvo en mí? Si lo veo como un objetivo, entonces una vez más me apresuro. Sí me fue infiel, pero pues somos pareja y ni modo que no lo perdone. Y si queremos seguir juntos lo tengo que perdonar. Entonces, una vez más, dejo de lado mis emociones, dejo de lado mis necesidades para trabajar con el perdón. ¿Cómo sería para mí el perdón como consecuencia? Eh, una vez más, hicimos este ejercicio de reconocer lo que observamos, lo que nos hizo sentir, de qué necesidad nos habla, y ahora elaboramos una estrategia. La estrategia fue hablar con nuestra pareja, o la estrategia fue irnos, no importa. Al final lo que nosotros hicimos fue actuar para satisfacer nuestra necesidad que fue de alguna forma golpeada, de alguna forma limitada por la acción que observamos. Ocurre esto, cualquiera de las dos cosas, y yo reconozco que encontré la forma de satisfacer mi necesidad. Hablé con mi pareja, establecimos que, perdónenme, establecimos que esta situación no se iba a volver a repetir, vamos a ir a terapia, ¿por qué lo hiciste? Reconocimos por qué lo sentías. No, observen cómo aquí no solo yo fui consciente de mis emociones, sino que además, y de lo que pasaba atrás de esas emociones, sino que además le estoy dando la oportunidad al otro de que reconozca sus propias emociones, de que reconozca qué necesidad fue satisfecha cuando fue infiel, de que reconozca por qué, cuál fue su móvil, etc. Cuando yo hago todo esto, el perdón es la consecuencia de reconocer la humanidad que hay en el otro, la humanidad que hay en mí, de reconocer mis emociones, mis necesidades y las necesidades del otro. Y ahí hay un acuerdo. No se trata nada más de perdonar por perdonar, se trata de que elaboramos un acuerdo que va a terminar satisfaciendo nuestras necesidades y en ese sentido el perdón ocurre. Ocurre en nosotros, ocurre como una consecuencia de este trabajo. ¿Qué pasa si en ese caso terminamos la relación? Pues en algún momento a lo largo de nuestro trabajo posterior reconocemos que no fue nuestra responsabilidad, que fue un tema de la otra persona y llegamos al mismo punto, llegamos al punto de reconocer, bueno, esta persona tenía ciertas necesidades que satisfacer, no quiero decir necesidades en el sentido sexo, en el sentido de naturales, a mí no me gusta hablar de las cosas naturales o no naturales, porque no creo que sea un punto en el que se pueda trabajar. Me refiero a necesidades, por ejemplo, afectivas, necesidades físicas, una necesidad de emoción, una necesidad de lo que sea que motivó al otro a ser infiel, reconocemos eso. A lo largo de nuestro trabajo sin estar con él o con ella, reconocemos esto. Y entonces, de alguna forma, el perdón es la consecuencia de reconocer su humanidad, reconocer los posibles motivos por los que pudo haber actuado de esa forma. Fíjense cómo aquí
me tomé el tiempo. En ningún momento estuve pensando, tengo que perdonar o voy a perdonar por esto. Simplemente el perdón ocurre. Hay un momento en el que yo ya no siento ni rencor, en el que ya está satisfecha esa necesidad. Ya no es necesario esa voz interior que son mis emociones para decirme, es que fíjate lo que hizo. Ya no es necesaria porque yo ya elaboré una estrategia o una petición que me permite liberarme de eso. Es ahí en donde yo encuentro un lugar muy constructivo, cuando vemos el perdón como la consecuencia de nuestro trabajo interno. Si vamos a terapia, si hablamos, si tomamos decisiones, entonces a través de una serie de trabajos interiores llega un momento en el que ocurre el perdón. Y ese momento sí puede ser liberador, sí puede vincularnos con otros aspectos, pero solo porque hubo un trabajo atrás, porque atrás de ese perdón hay toda una serie de crecimiento personal, por llamarlo de alguna forma, por utilizar esa metáfora, y es en ese sentido cuando nosotros encontramos el perdón ocurre como consecuencia y entonces es muy valioso. Solo quiero terminar diciendo que para que este perdón ocurra no necesita que esté la otra persona. Para cerrar las cosas no necesita estar el otro. Necesitamos trabajo interno. Eh, esto es muy importante para mí porque muchas veces pasa esto de, no, pues es que ya terminamos hace un año, pero pues quiero cerrar y entonces le voy a hablar. No es necesario hablar. No es necesario que esté. Puede ser una estrategia, pero la principal estrategia es trabajar en uno. Y bueno, me gustaría que dejaran en sus comentarios qué opinan de esto, qué opinan de este tema. Entiendo que puede ser ahí medio polémico, es una reflexión que a mí la verdad es que me pareció muy interesante y pues espero leer sus reflexiones. Yo soy Salvador Mejorada, trato de compartir constantemente contenido sobre bienestar que me parece relevante. Doy eh, acompañamientos sobre estas ideas de prácticas narrativas, primordialmente comunicación no violenta, escucha activa. Son acompañamientos horizontales que pueden ser bastante provechosos y que pueden ser un auxiliar, por ejemplo, en el caso de tener algún tipo de dificultad en la vida o de estar pasando por un proceso complicado. Estos acompañamientos, una vez más, están centrados en la persona. No es psicoterapia, ni está peleado con la psicoterapia, puede estar acompañado de la psicoterapia perfectamente o de cualquier otro tipo de terapia o de tratamiento. Estos acompañamientos son un vínculo entre iguales a través de un método que permite explorar algunos aspectos que son relevantes en la vida de las personas. Eso es lo que yo hago por un lado, por otro lado doy cursos eh, justamente de cómo establecer comunicación con las parejas, con la familia. Próximamente tendremos un curso de eso, vamos a lanzarlo. Y pues eso sería todo. Les los invito a que me escriban, a que escriban lo que piensan o a que me manden un mensaje para que me cuenten qué opinan de todo esto. Deseo que estén muy bien. Deseo que constantemente, a través de su trabajo interno, surja el perdón. Ese perdón como consecuencia. Gracias.